Bien, señores, ya está completo el equipo. El doctor Cristino del Castillo, Juan Acosta, Junior Espinosa, Lilian Mateo, Carlos Machi Constant, y quisiéramos ratificar que estará con nosotros también el padre o el ex cónsul haitiano Edwin Parazón, quien, por razones que ya explicamos, la posibilidad de que en estas elecciones haya una influencia electoral importante de la diáspora, lo hemos invitado a que participe en algunos programas de las elecciones abiertas. Dos cosas. Tenemos a Fran Martínez, a José Miguel Vázquez y a José Rijo. Como los abogados tienen algún tipo de compromiso más los tapones, dos de los invitados tienen que ir a cubrir audiencia. Pero tenemos un tema que quisiéramos motivar con lo siguiente. Como hay la seguridad por parte mía de que hay un elemento que viene a llenar una respuesta, no es que es buena o que es mala, sino que viene a contestar lo que todo el mundo pregunta, que qué va a pasar con el Congreso y la posible modificación constitucional. Se dice que el interés del presidente es su habilitación por lo agresiva que está la oposición en cuanto a su salida del poder. Y lo segundo es si el presidente va o no va, porque una cosa es que esté habilitado y otra cosa es que sea candidato. Quisiera iniciar eso con lo siguiente. Le pido que no lo tomen muy a broma, porque se parece mucho a la posición de que se rompa una posible institucionalidad. Yo tengo un amigo contador público que en un momento de su vida cometió un desliz de formar, además de su familia, unas relaciones con otra persona, unas relaciones extramarital. Su familia lo llamó al orden, le dijo, mira, nosotros no estamos en condiciones de que tú sigas gastando en una segunda base y queremos que tú recapacites y dejes eso. Porque no es para reprimirte la familia, la mujer y los hijos. Dice, ustedes tienen razón, pero yo le quiero pedir un favor. Dice, ¿qué cosa? Déjenme estar un mes más con la muchacha, porque, oye, yo he gastado mucho en eso. El asunto viene, si aquí se ha modificado tanto la condición, coño, déjenme modificar una vez más para yo conseguir que Danilo se quede. Esa es la posición. Una vez más. Doctor José Miguel Vázquez, han ocurrido unos eventos en su partido que necesariamente lo saca un poco del tema técnico que usted siempre nos ha ayudado. ¿Qué va a pasar en el PRD? Que es un partido que es más grande que su militancia, porque es el partido más antiguo que hay después de la muerte de Trujillo. El PRD hay que contar con él. Sí, muy buenos días a todos. El placer de estar acá de nuevo. Fíjese, precisamente yo iba a introducir en mi ponencia con eso. Es increíble el poder que tiene el PRD todavía. ¿Cómo tiene ese poder de convocatoria? Por ejemplo, ayer se hizo la primera comisión, la reunión de la comisión política posterior a la desdichada sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y concurrieron de 411 miembros, 347. Resulta que el PRD no tuvo que ver nada con el listado. Como las listas ya son un poco satánicas, preferimos dársela a la Junta. La Junta se encargó de supervisar, de llevar las anotaciones, de recibir las firmas, y fue la que llevó el conteo para un quórum de casi 85%, 84.47% exactamente. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, se está diciendo, y escuché en lo que venía para acá en la radio, no que
ahí se estaban poniendo gente que estuvieron en la convención pasada, que están en esta reunión después de la convención, y que es una repetición porque ahora es ilegal, porque se hizo con el listado de una convención que fue anulada. Nada más falso. El listado que se utilizó fue exactamente para respetar y ser cuidadoso en el respeto, más que a un tribunal, a la institucionalidad del Estado. Se escogió la lista de la comisión política que reposaba en la Junta antes del 17. O sea que la comisión que participó en este evento no fue la actualizada. Habían gente disgustada porque se sentían ser miembros de la comisión, pero se les explicaba que no se estaba aceptando ni se estaba participando con la lista nueva, sino con la anterior. Porque, como le explicaba, resulta que después de una nulidad, el escenario queda exactamente como antes de producirse esa nulidad. Entonces, las autoridades que estaban son las que participaron en ese evento. Creo que fue un reto muy importante del PRD, y también se procedió ayer a depositar ante el Tribunal Superior Electoral la acción que se dirige al Tribunal Constitucional sobre la revocación de esa decisión. Bien, doctor, para terminar la parte del PRD, ya todo es una exposición buena como para que en una audiencia se pueda validar esos términos. Primero, ¿puede conocer el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, de nuevo esa queja? Mire, no. Precisamente uno de los jueces que votó en contra de la decisión, o la juez, aclara con precisión cómo son vinculantes y definitivas las decisiones del Tribunal Constitucional en ese segundo envío. O sea, ya es determinante. Lo que pasa es que como es una revisión, como es una acción de una decisión producida en el Superior Electoral, se induce a través del Superior Electoral para que haga el envío el Superior Electoral al Constitucional. Bien. Hemos escuchado a las dos partes. Veo que Guido exige rapidez en una nueva convención, y la parte de Miguel Vargas, o la parte institucional, dice que una posibilidad es repetir las elecciones, pero nunca se discute la autoridad que al producirse el fallo pone las cosas como estaban anteriormente. Algunos dicen que tampoco es válida esa directiva, que ese fallo se llevó la directiva también. Acláranos ese pedacito y ya. Yo le preguntaría al que diga eso, que me diga entonces quién dirige el PRD. O Guido Gómez. Entonces, si no son esas autoridades, que me digan quién, para entonces yo saber si esas autoridades sí son exactas. O sea, si no tiene autoridad el partido, y si lo tiene que hacer, entonces mandar a buscar marcianos de la luna o a la gente de Japón para que vengan. ¿Y la Junta no puede organizar una convención urgente? Es que no es una jurisdicción, eso no es jurisdiccional de la Junta. La ley establece con claridad el poder de los partidos. O sea que Bien. ahí no hay, además de que no está en cuestionamiento las autoridades del partido. Nunca se cuestionaron. Bien. Nunca, en ninguna decisión. Sencillamente, una nulidad La provoca convención. que se anule de ahí en adelante. Bien. Y que deje todo en el estado en que estaba anteriormente. Perfecto. Todo está en el estado anteriormente. Pero usted reconoce que esa es una posición suya, ¿verdad? No. No es la posición de las dos partes. No. Es que es la posición institucional. Bien. Doctor, Y la posición legal. usted tiene una audiencia y el próximo jueves vamos a tener la participación. José Rijo y Presbot, dígame. Perdone, pero había un segundo tema. ¿Seguro? Sí, antes de... Sí, seguro. Mire, en una ocasión yo mantuve una posición en una maestría de Derecho Electoral que di de la Universidad de Granada con la Universidad de la Pucamaima, y me gustaría hacer el replanteamiento aquí porque aquello causó mucho alboroto aquella vez.
yo mantenía la posición de que se debe pensar en grande, como un país que sin romper los nexos de la democracia podamos estar de acuerdo. Y yo hablaba de un gobierno que no es nuevo mío, esa posición la sostuvo Peña Gómez por mucho tiempo, el gobierno compartido. Pero yo sostenía que eso era un gobierno compartido en función de la cantidad de votos y que si hubiese obligatoriedad, que también se puede incluir en una reforma constitucional, la obligatoriedad de darle posición, de que los partidos se ganen los posicionamientos en función de los votos adquiridos. Por ejemplo, que si el PRD va a una alianza, vamos a suponer con el PLD, vamos a poner con el PLD que es más cercano, y el PRD alcanza un 20% en las elecciones, al PRD le corresponda un 20% en la estructura del Poder Ejecutivo. ¿Eso se llama un gobierno qué? Compartido. Compartido, es decir, que la participación en los organismos de poder dependa del porcentaje que tenga. Correcto. Pero no especifica que no es lo mismo el Ministerio de la Mujer que el Ministerio de Hacienda. No, porque Sí. yo planteaba ahí en ese momento que habrán ministerios del Poder Ejecutivo que son reservados para el presidente. Por ejemplo, usted no le puede compartir al Ministerio de Defensa a un partido de oposición. Tendría que ser un asunto racionalizado, tampoco, pero yo creo que sí se puede. Yo creo que esa es una posición para discutir. Es un planteamiento interesantísimo, que usted lo desarrolló en una universidad y que yo creo que puede ser motivo de un programa. José Rijo y Presbot tiene una condición. Cuando una persona es religiosa, generalmente tiene dos caminos: o se hace ateo o encuentra al Señor. Él encontró al Señor y se dio cuenta de que no valía la pena luchar en partidos tradicionales y se convirtió en un pensador de la política. Y yo quiero, a él fue que yo le dirigí, que me deje por lo menos una reforma más fuera de la institucionalidad. Bueno, un placer como siempre. No solamente pensamos, actuamos. Actualmente estamos impulsando una gran coalición democrática en la República Dominicana, porque el problema de fondo que tenemos que discutir aquí es la institucionalidad democrática y si existe o no una democracia en la República Dominicana. Y una de las expresiones fundamentales de la democracia es el contrapeso, es la existencia de que un poder del Estado no pueda incidir de forma abrumadora en los otros poderes del Estado. Y aquí lo que tenemos es precisamente la construcción de un modelo donde todos los poderes del Estado están concentrados en el Poder Ejecutivo, en un grupo político partidario. El partido mayoritario. La expresión de, precisamente en cuanto el Tribunal Superior Electoral toma la decisión de 3-2, hablando de mayoría, de dar una sentencia que condenaba de alguna manera las decisiones que había tomado el Partido Revolucionario Dominicano, al presidente una semana antes, un viernes antes de darla, fue quitada su escorta, fue llamado por varios funcionarios y luego que se da la sentencia, el presidente del Senado de la República invita a que le hagan un juicio político a esos tres que se atrevieron a actuar de manera independiente en su labor jurisdiccional. O como fue denigrada y tratada de denigrada la magistrada Miriam Germán, por ser un pensamiento independiente en la aplicación de justicia. Podíamos estar de acuerdo o no con determinados fallos, pero hay toda una conducta desde el Poder Ejecutivo de querer imponer a rajatablas en este país una dictadura ya no constitucional, porque el problema que tenemos ahora es un control de los poderes e ir hacia una tiranía donde no haya capacidad de el independiente, el pensador, el que no piense igual, tenga cabida ni en los medios ni en la posibilidad de elegir sus oportunidades. Uno de los problemas de las elecciones del 2020 precisamente es ese, es abrir la posibilidad de que en República Dominicana se instaure un sistema verdaderamente democrático con separación de poderes. Y la Junta Central Electoral no está contribuyendo a eso.
La Junta Central Electoral tiene que velar por la legalidad en la organización de las elecciones, bregar por la legalidad, por la transparencia, por la equidad. Y eso la Junta Central Electoral no está actuando porque es ilegal, es contra la Constitución aquí seguir tratando el tema de la reelección y de la modificación de la Constitución. El modificar la Constitución de la República una nueva vez para acomodarla a las intenciones particulares de una persona es atentar a la seguridad jurídica y el futuro de la paz social dominicana. Y le doy un ejemplo, don Julio. No, yo estoy de acuerdo. Doctor, usted quería un turnito para contestarle algo a él. Sí. Lo primero, como es una especie de conversatorio, usted se iba. Hay dos puntos que me gustaría exponer que son contrarios a la ponencia del hermano Rijo. Lo primero es que hablar de posicionamiento no es un obsequio. O sea, las posiciones son ganables. Lo que hay que luchar de ser un partido pequeño a ser grande, y va a tener ese posicionamiento en base a un escrutinio público y democrático. Lo segundo es con relación o sea, no es simplemente condenar, es luchar por ser y estar y participar y lograr que su participación sea proactiva. Y lo segundo con relación, por ejemplo, a la sentencia, me obligo a responder, porque yo lo que quiero saber es a quién se debe cuestionar. Si vamos a cuestionar a los dos que yo entiendo que fueron independientes, o a los tres que hay demasiados indicios para ser sometido a un juicio político. Pero son mayoría, doctor. Sí, no. Yo no estoy diciendo que no se imponga. Se impuso esa decisión. Ahora, lo que yo digo es que no necesariamente por haberse impuesto esos tres es que tienen razón y el Procurador General de la República no habría que hacerle un juicio político. Ok, vamos entonces a dejar que Fran sirva de árbitro y nos termine el programa, porque el asunto es que José se puso institucionalista y el doctor le contestó. Adelante. No, lo nuestro es, la Junta tiene como meta ser garante de la identidad y de la calidad de la democracia en función del concepto de representación. Y justamente cuando abordamos las dos últimas leyes, las leyes 33-18 y 15-19, encontramos justamente una sanción legislativa que ha sido cuestionada porque la Junta Central Electoral, de una manera u otra, al estar empantanada, ha solicitado al Congreso que le envíe las actas de lo que se discutió y se debatió, porque finalmente lo que prevalece es la ley, lo aprobado. Y justamente hoy tengo en mis manos el acta de los debates de la Cámara de Diputados, que la he compartido con Lidian Mateo, que cubre esa fuente, y me encuentro con elementos que de una manera u otra nos llaman la atención. En este país, quien propuso que haya 4 niveles de elección es la Junta Central Electoral, en base al historial legislativo de esta ley en el 2011. ¿Qué implica esto? Que en el sistema anterior, en el artículo 86 de la ley 275-97, existían 3 niveles de elección, 3. Y decía, el provincial es la elección conjunta de senadores y diputados. Lo que aprobó hoy el Congreso, lo que ha aprobado hoy esta nueva ley, establece 4 niveles. Cada nivel tendrá derecho a un delegado en los colegios electorales. El sistema de alianza podrá ser de manera independiente. Un partido podrá llevar un candidato a senador en Dajabón y no llevar diputados o ir en alianza. Y todavía estamos justamente la Junta buscando alguna modalidad para justificar probablemente una presión del PLD como partido que cree que es el dueño del contexto político, electoral y económico en la República Dominicana. Yo pienso que la Junta tiene por delante una gran prueba,
que pudiera inclusive atentar contra la imparcialidad del próximo proceso electoral y que además tiene la obligación de ser un garante por definición de lo que deben ser los resultados electorales para que no metamos a la República Dominicana en lo que el pueblo llama camisa de 11 varas. Yo pienso que esta reflexión debe llevar a que la Junta adquiera la cultura de la legalidad, porque el artículo 40, numeral 15 de la Constitución, plantea que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedirse lo que la ley no prohíbe, lo que implica que la ley está clara, hay 4 niveles de elección, implica que habrá 4 boletas, una para febrero del 2020 y 3 para mayo del 2020, lo que implica que cada nivel de elección tiene su propia acta, tiene su propia junta, su propia acta, su propia boleta, su propia caseta, y lo que implica es que la Junta cumpla con el mandato legislativo. Lo otro es entrar en subterfugios, en interpretaciones, y la Junta no está para interpretar nada, está para aplicar lo que diga la ley. Ese es el planteamiento nuestro desde la visión electoral que tenemos y desde el trabajo que hemos estado haciendo durante un buen tiempo. José Rijo y el doctor han entusiasmado mucho. Sí, hay algo. La Junta, con su proyecto de reglamento para las alianzas y la fusión, alianzas y coaliciones para el 2020, que le presentó a los partidos, trata a través de la reglamentación modificar la ley, porque en el artículo 18 ordena que las alianzas tendrán que hacerse de senadores y diputados conjuntamente, lo cual modifica la ley y violenta el orden jurídico, es decir, un reglamento no puede modificar una ley. Por otro lado, la Junta se está haciendo cómplice de limitar mi libertad de yo poder escoger quién me va a representar. Uno de los ejercicios, una de las facultades que tiene todo ser humano es de elegir. Y para yo elegir tengo que hacerlo con completa libertad. Por lo tanto, cuando a mí se me obliga a votar por un senador a través de un voto preferencial a un diputado, me están coartando mi libertad de yo poder elegir al senador que yo quiero y al diputado que yo quiero. Y ese es el espíritu del legislador en la ley. Lo que pasa es que eso está como el cirujano, cuando abre la barriga encuentra tanto problema, que lo mejor es cerrar. No, es que la ley está clara, Julio. Nosotros creíamos que Edwin Parazón tenía problemas en Haití. Aquí tenemos más problemas con estas elecciones. Ya el doctor canceló el rol. Doctor, ¿qué usted le tiene que decir? Sí, le tengo que... Mire, lo primero es que no estoy de acuerdo con los dos compañeros, porque la ley se puede prestar o a contradicción, y si no está en contradicción está muy bien definida del lado contrario a lo que ellos establecen. Porque si bien es cierto que el 94 habla de 4 niveles de elecciones, no implica necesariamente que esos 4 niveles de elecciones sean independientes. Y el artículo 104 en sus numerales, en sus párrafos, establece que los votos de los diputados se le suman a los senadores. Pero la ley 157 sobre el voto preferencial también lo esclarece. Entonces yo creo en este sentido que la Junta sencillamente, si va en ese camino, va por el camino correcto de la unificación, nos guste o no nos guste, del voto congresual. Bien, queda un momentico para Fran. Fran, José Río está complicando mucho la situación con esa exposición. No, pienso que porque es que ahora me quiere unas direcciones que ya están divididas, ahora me la va a dividir más. Es decir, me está hablando de diputados y senadores separados también. Es que así es que dice la ley. No, es que por ejemplo, el voto... Lo de conjunto, perdón una expresión. Vamos la a ley, complicar óigame, más. Julito, la ley anterior decía, habrá un nivel provincial que se elegirán senadores y diputados conjuntamente. Ahora dice, habrá un nivel senatorial, habrá un nivel de diputados y en ningún momento habla conjuntamente. Ahora, perdón, al párrafo que él se refería es a cuando, porque hay que leer la ley.
No podemos hablar de la ley en pedazos. Ese párrafo que dice que los votos se sumarán al senador como excepción, está refiriéndose cuando se definen las circunscripciones. Porque si está la circunscripción 1, 2 y 3 en el Distrito Nacional, los votos de los diputados en la circunscripción 1 no se pueden sumar a la de la circunscripción 2. Bien. Ahora, los votos del senador tienen que sumarse en las 3 circunscripciones. Lilian, Habrá que dividir el voto presidencial y vicepresidencial. No, ese es conjuntamente. Espérate, 2 minutos para Frank. Óiganme, en virtud de que tenemos 3 hombres súper inteligentes, en minuto y medio los 3 me tienen que definir, a partir de lo que dijo el doctor Julio Jacín, anunció hoy a las 7 de la mañana, de que tendremos reforma constitucional y nueva modificación a esas 2 leyes. ¿Cuál es su opinión? Frank. ¿Vamos a volver a la ley vieja? No, porque la posición, ya José contestó. José dice, no hay reforma, dejar la cosa como está, pero me está diciendo que lo otro es una institución, así que él me ha complicado la cosa. Bueno, nosotros hemos tenido una historia constitucional bastante complicada y muy cargada. Desde el momento, desde 1865 al 99, durante las montoneras, cada presidente buscó la reforma constitucional de su conveniencia. El periodo que más se parece al de 1924-30 es el de ahora. Hay un transitorio de por medio que lo hubo aquella vez. Ahora no hay un pleito con la vicepresidencia, pero hay escarceos que andan buscando posicionamiento. Posiblemente en aquella ocasión, Horacio... ¿Y por qué no hacemos una agenda de la reforma constitucional que se va a hacer por mayoría de que le convenga al que tenga mayores? Esto es así. El PLD va a hacer una modificación constitucional. Escriba. La mayoría mecánica podrá ser utilizada. Ahora, hay una reacción de la población que busca ser garantía de la Constitución, que se respete la Constitución. Y vamos a volver ahora a la frase de Balaguer. Pero la Constitución prevé, doctor, cómo modificarse. Claro. ¿Es ilegal modificar una Constitución? No lo tiene. José, ella prevé cómo modificar. No es justo. Claro. Ahora, la mayoría no se pueden construir en base a la compra de voluntades. Bueno, ese ya es otro tema. Porque ese tema también hay que pero no te discutirlo. preocupes, Si es que por no hay mayoría, cuarto para eso. No hay si es dinero. por mayoría, hay un problema que, por ejemplo, están señalando las encuestas hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy salió una encuesta que dice... ¿No es mayoría o minoría? No es eso que tiene discusión, es mayoría, es un problema de Mira, institucionalidad. yo creo, sí, pero no se rompe la institucionalidad Claro, con una reforma. claro que se La vulnera, diputada se Josefa vulnera Castillo. No se rompe. Señores, recuérdense de una cosa. El mundo no se va a acabar ahora a las 9. Lo que hay que Nos hacerlo- vemos, no pueden venir mañana y pasado. Pero hay una cuestión que yo quiero dejar sentado algo. Sí, doctor. Una modificación en la Constitución es el rompimiento con la seguridad jurídica. Muy el bien. país está ahora mismo en una situación difícil porque no ha podido colocar el gobierno 2.500 millones de dólares soberanos que necesitaba para el presupuesto de este año. Porque los organismos acrediticios internacionales le han dicho, resuelvan el problema constitucional que tiene la ley. La Constitución No hay cuarto, debe ni hay hacerse, bono, ni hay la nada. Constitución se puede modificar conforme a lo que establece la Bien, propia Constitución.